La ciudad de Buenos Aires, por suerte, quedan unas pocas horas de lluvia y después, al menos por 2 días, se va a retirar la lluvia. 2 días, un poquito más, te diría, tal vez 2 días y medio. El gran problema de estas últimas lluvias lo tenemos en La Matanza y en Esteban Echeverría con enormes inundaciones. Debe tener 70 centímetros todavía de agua adentro. Perdí todo, no tengo nada en mi casa, nada de nada. No, mi hija por eso. La gente misma tiene miedo que le roben a ellos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día no pueden dejar sus cosas en la casa. Lo poco que rescataron por el agua, tienen miedo. Nos vamos a uno de nuestros móviles, tema inundaciones, señor Fabián Rubino. Antonio, vamos a analizar el tema con Pablo Bereziartuda, quien es el secretario de Infraestructuras y Políticas Hídricas de la República Argentina. Gracias por recibirnos, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bien, lo dejo en comunicación con Antonio Laje para que analicen el tema de las inundaciones. Antonio, te está escuchando, licenciado. Bueno, muchas gracias por recibirnos allí. Muy atento. Gracias. Buen día, Antonio, y gracias por esta posibilidad de hablar. Secretario, hablamos, obviamente estamos mostrando esto que pasa fundamentalmente en La Matanza y en Esteban Echeverría. Desde la política nos dicen, la gente de la Intendencia, no nos vengan a mirar a nosotros, miren a la provincia de Buenos Aires, porque toda la responsabilidad hidráulica pertenece a la provincia de Buenos Aires o a la Nación, no tiene nada que ver con los municipios. ¿Por qué en 2019 se sigue inundando de la manera que se inunda, por ejemplo, La Matanza o, por ejemplo, Esteban Echeverría? Bueno, lo primero a decir, creo yo, y lo más importante, es que en este momento tenemos que estar presentes y asistiendo a los argentinos que se han inundado, que son muchos, lamentablemente. Estar presentes, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial también, y la Intendencia, en asistir a todos ellos. Quiero destacar que en este momento en el territorio está coordinando esta asistencia el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, el SINAGIR, que depende del Ministerio de Seguridad, la ministra Patricia Bullrich, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, que están desplegadas también Prefectura Nacional, Gendarmería, el mismo Ejército, con personal en el territorio y también con asistencia técnica. Yendo al punto de fondo, que es la pregunta que haces, creo que esto tiene 2 razones principales que son importantes. La primera es que hay una variabilidad en el clima, es decir que en esta parte de nuestro territorio, en la Pampa Húmeda, en el área metropolitana, claramente estamos teniendo tormentas más fuertes, más intensas en menos tiempo. Eso es lo que sucedió en estos distritos el fin de semana pasado y que lamentablemente ha continuado lloviendo en estos días. Como bien decías, entendemos que puede parar en los próximos días, pero no descartamos por la época del año que es que retome incluso más adelante. Pero no el segundo tema que creo que es central es que la Argentina viene de décadas de falta de inversión en infraestructura y de falta de planificación de cómo crecen nuestras ciudades. Muchos de estos barrios, lamentablemente, por disposiciones que son municipales principalmente, han crecido en lugares que son bajos, en lugares que son inundables, en lugares donde en otros lugares del planeta Tierra, donde en otros países se hubiera prohibido el crecimiento de esos barrios, justamente porque están en zonas que son naturalmente de inundación, donde los ríos, cuando crecen en un lugar mayormente plano, como es la llanura pampeana, se expanden horizontalmente. Creo que esos 2 factores, el factor del clima, que es objetivo, y el factor de la política, y de la política local sobre todo, que no administra y que no regula cómo crecen estas ciudades, es el que nos da como consecuencia esta situación. Al mismo tiempo, creo que es central entender que hay soluciones a esto. y que en la Argentina en los últimos años se han implementado, por una prioridad que ha fijado el presidente Macri,
un nivel de inversiones históricos. Solo en la provincia de Buenos Aires, 50 obras terminadas con un impacto aproximado en 1 millón de habitantes. Sí, no impactó en La Matanza y en Esteban Echeverría, evidentemente, todavía. Ahora, las obras son responsabilidad de la... Porque los intendentes te dicen, che, vienen a la provincia o a la nación, no nos vengan a ver a nosotros en el municipio. ¿De quién es responsabilidad la falta de obras? Creo que en eso hay que ser muy claro. El gobierno ha tenido, el agua es una responsabilidad provincial, en el sentido de que la Constitución argentina dice que los recursos naturales y el agua son responsabilidad de las provincias. Eso es verdad. Pero en términos de cómo se administran las obras, cómo se solicitan las obras, la responsabilidad es claramente local. Es decir, son los municipios los que tienen que solicitar las soluciones cuando no tienen recursos ellos para financiarlas. En este gobierno, quiero ser muy claro en esto, una decisión que también tomó el presidente Macri es devolverle a los distritos los recursos. Y es por eso que las provincias, mayormente en la Argentina, pero también los municipios, hoy tienen recursos, tienen ahorros. Y la filosofía detrás de eso es que funcione nuestro sistema institucional y que las provincias, pero también los municipios, puedan disponer de esos fondos para mejorar sus distritos, para invertir incluso en obras. Cuando no alcanzan esos recursos, tienen que solicitar esa ayuda. En el caso de La Matanza, han solicitado una obra en el año 2016, que es el entubamiento de un tramo del arroyo Maldonado, en la zona de Ramos. Le hago una consulta. Se solicitó en el 2016 y se hizo con un 100% de financiamiento nacional. Ya se terminó incluso la obra. Pero esa es la única obra que ha sido solicitada. Cuando usted planteaba el tema de cómo crecen las zonas, a mí me tocó estar en el barrio La Palangana, en La Matanza, hace 3 años y estaba totalmente inundado también, y crecían en zonas donde no podían crecer. Ahora, ¿no hay responsabilidad de la provincia en cómo crece demográficamente y hacia dónde tienen que ir esas personas? ¿Es todo de responsabilidad de los municipios? No, por supuesto hay que interactuar con las provincias. Existe la Dirección de Hidráulica de la provincia, el Ministerio de Infraestructura, que tiene que interactuar con los municipios. Pero las disposiciones de cómo crecen la ocupación del territorio en la Argentina la regulan los municipios. Tiene que estar aprobada por los municipios. Y los municipios también tienen que administrar ese crecimiento. En la Argentina tuvimos en las últimas décadas una falta de inversión en infraestructura, pero también una falta de compromiso, de capacidad, diría yo, de la política y sobre todo de la política local, de poner las soluciones de largo plazo por las de corto. Por supuesto que hay muchos negocios inmobiliarios que se pueden llevar adelante tomando esas decisiones, pero hay que priorizar porque si no después encontramos estos problemas. Eso estamos de acuerdo. Ahora, hay una alerta continua sobre los municipios diciendo si ustedes autorizan esto, sepan que lo están haciendo sobre un área que es conflictiva para todo el mundo. Digamos, hay un mapeo diciendo qué zonas se puede instalar la gente o no. Digo, para deslindar las responsabilidades incluso penales sobre los intendentes, si es que existen. Bueno, creo que eso depende mucho de los casos. Yo lo que quiero enfatizar es que ese diálogo se tiene que dar, la responsabilidad arranca de abajo para arriba, así es como está armado el marco institucional argentino, por eso existen los gobiernos locales, y también hacer un énfasis en que esto tiene solución. Yo voy a poner 3 casos que son claros y que son de los últimos 4 años. Hemos hecho obras históricas muy grandes en distritos del área metropolitana que no se han inundado. Es el caso de General Rodríguez, con obras muy significativas, terminadas. Es el caso también de Lomas de Zamora, donde terminamos las obras de Arroyo del Rey y la estación de bombeo, una de las estaciones de bombeo más grandes que tiene el continente, y esa estación de bombeo ya está operativa. Son obras muy importantes las que hay que encarar, similares a las que se encaró en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, que hoy no se inunda. Es decir, que hay que explicarle a la población que hay solución, que esas soluciones se están implementando, pero que dependen claramente de que la política se oriente a tomar decisiones de largo plazo. Yo les voy a poner un ejemplo que para mí es central. En la Argentina se está haciendo hoy la obra más importante en décadas, que se llama Sistema Riachuelo. Es el préstamo más grande del Banco Mundial en el continente americano. Ya se hizo un 70%, se empezó en junio del 2016. Va a limpiar el riachuelo y va a permitir que 1,5 millones de argentinos en el área metropolitana tengan cloacas. Y sin embargo nos tenemos que preguntar por qué no se hizo eso en décadas. ¿Por qué hoy 6 millones de argentinos no tienen cloacas en el área metropolitana?
porque la política tiene que cambiar las prioridades. Eso ha sido la definición de estos años. Pablo, también es responsabilidad de los municipios recolectar la basura, ¿no? Que eso también complica la situación. Esa es otra responsabilidad que es municipal, efectivamente. La Argentina tiene un gran desafío en ese tema. Hay un problema enorme, diría yo, en los grandes centros urbanos con la gestión inteligente de los residuos, un tema que es central también para la salud pública desde ya y que hace que las obras puedan funcionar. En muchos casos, miremos el caso del Arroyo del Gato, en La Plata. Sí. El Arroyo del Gato, una gran inundación del 2013, un número incluso a veces hasta incierto de muertos, se han admitido hasta ahora 89. ¿Cuál es la solución de eso? Ha sido hacer las obras. De hecho, La Plata ahora tuvo tormentas y no se ha inundado. Aprovecho a decirles, mañana se presenta el plan de administración de inundaciones en la ciudad de La Plata, que es de lo que vos estás hablando. Es decir, no solo hay que hacer las obras, sino que mañana en la Intendencia, con el Intendente Garro, un plan hecho por la Universidad Nacional de La Plata, se van a presentar cuáles son las políticas, no obras, sino políticas que incluyen la gestión de los residuos, que hay que llevar adelante para que esas obras además cumplan su función. Secretario, muchas gracias por el tiempo, muy atento. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, y esperemos que no llueva en estos próximos días y también que este mensaje sea tomado por todos nosotros. Gracias, gracias Fabián. Lamentablemente ahora está lloviendo, recién a la tarde va a dejar de llover y vamos a tener por delante 2 días, no mucho más de lluvia. Déjame hacer lo primero que a mí me encantaría, y esto es un pedido general para la política, cuando uno quiere hacer una nota técnica, no queremos campaña, de ningún color queremos campaña. Queremos respuestas técnicas. No nos interesa si ordenó el presidente, el ministro, la verdad que no nos interesa. Para eso llamamos a un político. Queremos respuestas técnicas. ¿Qué es eso lo que quiere saber también la gente? A ver, desde lo técnico que se puede hacer con esto, porque ya sabemos que acá lo que hay es responsabilidad política. No cabe duda que hay responsabilidad política. Cuando vos dejás que avance, y sobre todo en municipios que tienen una enorme concentración de pobreza, como La Matanza, como zonas de Esteban Echeverría, y dejás que avance, muchas veces hasta entregaste los predios, porque después son votos. Y no te importa como intendente si se inunda o no se inunda, porque después incluso hasta lo haces valer porque vale, llevas un colchón, la chapa y te volvés a concentrar en juntar los votos con la pobreza. Porque lamentablemente en la Argentina gran parte de la política ha crecido y crece con la pobreza y no les interesa resolverla. Les interesa seguir teniendo un caudal de votos seguro que es pobreza. Esa es la verdad de gran parte de la dirigencia política de la Argentina. Después tener responsabilidad de todos los sectores, provincial, municipal, nacional, no hay dudas, no hay dudas. Ahora en 2019 estar viendo esto es francamente vergonzoso, cuando en la Argentina durante muchos años nos dijeron que estamos creciendo a tasas chinas. Es realmente vergonzoso. Bueno, esto es parte de lo que sucede lamentablemente en nuestro país.